Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas. En este caso vamos a ver la ley de inducción de Faraday. ¿Vale? Esta ley nos dice que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético o un campo magnético varía alrededor de un conductor, dentro de ese conductor se produce una fuerza electromotriz, ¿vale? Y su sentido es opuesto a el que produce la fuerza electromotriz, o sea, opuesto al campo magnético. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo, por ejemplo, una espira. Este sería una espira de alambre con sus dos terminales, y yo la pongo a girar, ¿sale? Entonces yo tengo aquí un flujo magnético, y si se dan cuenta, este lado de la espira está más cerca del flujo magnético que esta. Entonces aquí hay más flujo magnético que aquí, pero si está estática esta espira, no se genera ningún voltaje o ninguna fuerza electromotriz. Sin embargo, si yo pongo a girar esta espira, en un instante de tiempo va a ser mucho flujo y en un instante de tiempo va a ser muy poquito, ¿sale? Ahí sí estaría generando voltaje. ¿Por qué? Porque la ley de inducción de Faraday dice lo siguiente: el voltaje, ¿sale?, o la fuerza electromotriz inducida en un conductor o en una espira es igual a menos el cambio de flujo magnético entre el cambio de tiempo, ¿sale? Si nosotros conocemos el flujo, vamos a suponer que este es el flujo inicial y el flujo final, ¿sale? Aquí hay más flujo y aquí hay menos flujo, y los conductores están de más a menos, de más a menos, de más a menos. Entonces, si yo conozco esos dos datos, el flujo inicial y el flujo final, puedo calcular a la fuerza electromotriz para una sola espira de la siguiente manera: es igual a menos el flujo final menos el flujo inicial entre el tiempo que tarda en pasar de un lado a otro. Pero ¿qué pasa si en vez de una espira yo tengo 10 espiras, o tengo 100, o tengo 500? Esto es para una sola espira. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el número de espiras. Entonces ya la general quedaría de la siguiente manera: menos el número de espiras que multiplica a el flujo final menos el flujo inicial entre el tiempo que tarda en pasar de un lado a otro, ¿vale? ¿Dónde aplica la ley de inducción de Faraday? Toda la energía que nosotros consumimos en nuestra casa proviene de generadores eléctricos que están basados en esta propiedad. ¿Por qué? Porque hay un rotor en el centro del generador que tiene imanes permanentes o alimentados con baterías que están girando, ya sea porque los mueve una turbina de vapor y esa turbina de vapor es de ciclo combinado, o porque es una hidroeléctrica, o porque es un aerogenerador, ¿vale? Todos tienen un generador, el cual el centro está girando alrededor de varias espiras, y eso produce una diferencia de potencial, o sea, una fuerza electromotriz, que es la que nosotros aprovechamos, ¿sale? La generan en un voltaje muy alto y lo elevan aún más con transformadores que también se basan en esta fórmula para poderla transmitir más eficientemente, y llegan a una subestación donde bajan el voltaje de 400.000 hasta 23.000 volts o 13.200 volts, que es el voltaje de distribución, y de ahí llega un transformador más pequeño que ponen por lo regular uno por cada determinado número de calles, y ya lo baja a un voltaje de 127 a 220 volts entre fases, ¿sale? Entonces la ley de inducción de Faraday se aplica en los transformadores, se aplica en el generador, y vamos a dar algunos ejemplos. Muy bien, acabamos de ver la ley de inducción de Faraday para una espira o para un grupo de espiras, un solenoide, y cómo calcularíamos la fuerza electromotriz debido al movimiento dentro de un campo magnético. ¿Qué pasa si tenemos nosotros un conductor recto que se mueve a una cierta velocidad por un campo magnético con densidad B? ¿Vale? Entonces tenemos un conductor de longitud L que se está moviendo a una cierta velocidad dentro de un campo magnético. Entonces eso también genera un voltaje en las terminales de mi conductor. ¿Cómo es ese voltaje? Muy bien, la fuerza electromotriz que se genera en el conductor
es igual al campo magnético por la longitud del conductor y por la velocidad que lleva ese conductor, ¿sale? Recordemos que V es la densidad de campo magnético que se mide en teslas, pero recuerden que un tesla es un Weber por metro cuadrado. L les vendría siendo la longitud del conductor en metros y V es la velocidad a la que se mueve el conductor, que sería velocidad del conductor, y esta se mide en metros por segundo. Vamos a ver unos ejemplos tanto de la expresión pasada como de esta para que nos quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Dice lo siguiente: una bobina de 300 espiras emplea 2 por 10 a la menos 2 segundos en pasar por los polos de un imán desde un lugar donde el flujo magnético es de 3 por 10 a la menos 4 Webers hasta otro donde el flujo es 6 por 10 a la menos 4 Webers. Si me piden cuál es la fuerza electromotriz inducida, vamos a empezar con los datos. Dice que es una bobina de 300 espiras, N es igual a 300, y emplea 2 por 10 a la menos 2 segundos. Eso es el tiempo, 2 por 10 a la menos 2 segundos en pasar por los polos de un imán donde el flujo magnético es de 3 por 10 a la menos 4 Webers. Se lo vamos a tomar como el flujo inicial, 3 por 10 a la menos 4 Webers, y hasta otro donde el flujo magnético es 6 por 10 a la menos 4 Webers, ¿vale? Lo vamos a tomar como flujo final. ¿Qué ecuación vamos a usar? La que vimos hace un rato. La fuerza electromotriz inducida es igual a menos el número de espiras por la multiplicación de ¿qué? Del flujo inicial menos el flujo final entre el tiempo. Si se fijan, tenemos todo. Vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos fuerza electromotriz es igual a menos 300 por flujo inicial. Perdón, aquí estamos al revés. Flujo final, flujo inicial. Flujo final, que son 6 por 10 a la menos 4 Webers menos 3 por 10 a la menos 4 Webers entre el tiempo que tarda en hacer ese cambio, que son 2 por 10 a la menos 2 segundos. Vamos a hacer entonces primero lo que está entre paréntesis y después multiplicamos por los menos 300. Entonces ponemos en nuestra calculadora división y ponemos 6 por 10 a la menos 4 menos 3 por 10 a la menos 4 dividido entre 2 por 10 a la menos 2, y eso nos da 0.015. Entonces la fuerza electromotriz es igual a menos 300 por 0.015. Vamos a ver las unidades. Weber menos Weber, me siguen quedando Webers sobre segundo. Weber sobre segundo. Muy bien, ahora multiplicamos eso por 300, por menos 300, perdón, por menos 300, y eso me da menos 4.5. Entonces la fuerza electromotriz inducida es menos 4.5 Weber por segundo, pero un Weber por segundo es igual a un volt, ¿vale? Entonces esto es igual a menos 4.5 volts, y así es como calculamos el voltaje inducido en un solenoide. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Dice: un conductor recto de 15 centímetros de largo se mueve en un campo de inducción magnética de 0.3 teslas y con una velocidad de 20 metros por segundo. Me pregunta: ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? O sea, el voltaje que se induce.
Vamos a checar primero los datos. Nosotros sabemos que la longitud del conductor es de 15 centímetros y se mueve en un campo de inducción magnética, o sea, B, de 0.3 teslas, con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué ecuación vamos a usar? La que vimos hace un rato para el conductor recto. Dice que la fuerza electromotriz inducida es igual al campo por la longitud por la velocidad del conductor. Sin embargo, esto yo lo tengo que convertir a metros porque estamos hablando del sistema internacional, la velocidad la tenemos en metros. Entonces, multiplicamos por un metro que equivale a 100 centímetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir, eso nos da 0.15 metros. ¿Vale? Se eliminan centímetros. Muy bien, también sabemos que 0.3 teslas son igual a 0.3 Weber por metro cuadrado, ¿vale? Muy bien, ya que tenemos las unidades correctas, estas son equivalencias, vamos a sustituir. La fuerza electromotriz es igual a B, que es el campo de inducción magnética, 0.3 Weber por metro cuadrado, que multiplica a la longitud del conductor, que son 0.15 metros, y a la velocidad, que son 20 metros por segundo. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar todo. Antes de multiplicar, multiplicamos primero y ahorita checamos unidades. Muy bien, entonces 0.3 por 0.15 por 20, y eso me da 0.9. Entonces la fuerza electromotriz inducida es igual a 0.9, pero 0.9 ¿qué? Vamos a checar unidades. Aquí yo tengo metro por metro, tengo metro cuadrado, y metro cuadrado dividiendo con estos dos se hacen 1, y me quedan solamente Webers sobre segundo, y quedamos que esto equivale a un volt, entonces serían 0.9 volt. Si se dan cuenta, es mucho menos el voltaje que se induce en un conductor recto, ¿sale? Es más eficiente si tenemos espiras, sin embargo también es posible.